y en este momento nuestro compañero se encuentra con Grabois. Alejandro Moreira, Ale, todo tuyo. Así es, estamos con Juan Grabois, uno de los organizadores, ¿no?, de los impulsores de esta iniciativa, junto a los médicos, ¿no? Recién hablábamos con el doctor Fonseca hace un ratito que nos contaba las diferentes disciplinas que estaban atendiendo a la gente aquí en el Congreso y mucha gente que se fue acercando a lo largo de la tarde. Ahora van a tener media horita más como para poder también venir aquí a la Plaza del Congreso frente al monumento de los dos congresos. Y bueno, también está Juan Grabois, que acaba de llegar, saludó ya a toda la militancia, los médicos que vinieron aquí a atender a la gente, ¿no? Y les preguntaba hace un rato, ¿no?, cómo se sentían estos médicos haciendo este trabajo, y sienten entusiasmo, pero también sienten el dolor y el temor de lo que puede llegar a venir en los próximos días. Por ejemplo, esto. Bueno. Una ráfaga de viento. Bueno, una ráfaga ricotera de viento. ¿Están bien? Está todo bien. Bueno, estaban ahí para promover la alimentación sana. A ver, la idea nuestra es, desde Argentina Humana, que es un proceso que estamos tratando un poco para hacer la contracara con esta movida de deshumanización que hay hoy en la Argentina, en lo político, en lo económico, en lo cultural, protestar trabajando, los distintos sectores. Hace 15 días hicimos Ninguna Familia Sin Verano con talleristas de deportes, etcétera, y hoy la gente de la salud, hombres y mujeres que son verdaderos héroes y heroínas, médicos, kinesiólogos, enfermeras, promotoras de salud, un montón de oficios vinculados a lo sanitario, que ganan 2 mangos, pero que le ponen el cuerpo igual, que sostienen el sistema público, que a veces tienen una doble jornada, una en el sistema público y otra en el sistema privado. Bueno, son esos hombres y mujeres que también, en la mentalidad deshumanizante de quienes nos gobiernan, todo lo que es a favor del pueblo es un curro, y todos los que están poniendo el cuerpo a favor del pueblo lo están haciendo porque quieren currar. Se llama proyección eso en psicología, habría que preguntárselo a algunos de los profesionales de la salud mental de acá, que es lo que ellos hacen, que son negocios, piensan que todos queremos vivir igual, que todos queremos ser dueños de negocios, y la verdad que muchos queremos ser promotores de derechos, trabajadores de la salud, de la educación, de la justicia, y por eso mismo esta forma que encontramos de protestar y de poner en agenda los temas que nos parecen los más importantes es para también demostrarles que hay gente que pone el cuerpo todos los días, y esto es el inicio de una campaña que dura todos los años y que la hacemos hace varios años, que son las brigadas de salud que van al impenetrable chaqueño, van al norte de Salta, van a lugares donde hay mayores niveles de desprotección del derecho a la salud, y también a nuestras barriadas populares en los conurbanos de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, que padecen todos los días hace mucho tiempo la exclusión, y hoy doblemente agravada por las medidas del gobierno de Milei. Ahora, Juan, hace unos días cuando el presidente visitó al Papa, dijiste, ojalá vuelva con el corazón diferente el presidente y que cambie el rumbo económico. Yo entiendo que sos un hombre de fe, pero ¿tanta fe? La fe no hay que perderla nunca, ¿no? Yo creo que lo interesante fue que el Papa le dio 2 documentos muy importantes, que son Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos y hermanas todos, y Laudato Si, que es la encíclica ambiental, el discurso más potente contra la destrucción del ambiente por un lado, y el de la fraternidad humana y la justicia social por el otro, ¿no? Bueno, ahí está el mensaje verdadero. Lo demás son sommelier de sonrisas, sobreinterpretaciones interesadas para un lado o para el otro, pero lo central es cuidar a la madre tierra y cuidar al ser humano, sobre todo a los que están peor. Ese es el mensaje del Papa, es más claro que el agua, ¿no? También necesita un receptor que lo interprete y que pueda cambiar también el pensamiento. Es así, y los receptores somos todos, porque en definitiva nosotros lo que tenemos hoy como tarea es resistir el vaciamiento, el ajuste, el ablande que pretende hacer este gobierno con la supresión de derechos sanitarios, educativos, alimentarios, bancar a los médicos, bancar a los maestros, bancar a las maestras, a las médicas, a las enfermeras, a los hospitales, a la escuela pública, que son las trincheras de nuestro pueblo, que están mal, pero no por la gente que trabaja ahí, sino porque están desfinanciados, y bancar a los laburantes, que no le destruyan
su forma de vida a través de la reforma laboral, resistir este momento y construir una alternativa humana, porque tampoco lo que teníamos antes servía, tampoco era humano, era hipócrita. Entonces, construir con nuevos dirigentes, nuevas melodías, y cada uno de los que está atrás de una carpa, que es un médico, es una enfermera, que es un sanitarista, son dirigentes que tienen en el pulso lo que le pasa al pueblo muchísimo más que muchos de los que están en el Congreso del otro lado. Y sobre la base de esa realidad, que es la insensibilidad de la política a los problemas reales de la gente, es que Milei monta su campaña de antipolítica, que finalmente es reciclar funcionarios fracasados, es reciclar a la casta, y él simplemente ser la cara nueva de algo muy, muy viejo, ¿no? Pero efectivamente en la crítica a lo que sucedía antes, es una crítica acertada. Estábamos en un proceso de deshumanización que ahora se profundiza y que nosotros tenemos que revertir, y para revertirlo hay que poner en primer lugar a los protagonistas y las protagonistas de las luchas cotidianas contra la exclusión, contra la enfermedad, contra el hambre, contra el abandono de los pibes, de las pibas, de los ancianos, que son los héroes y heroínas que hoy están acá, y que nosotros, que tenemos una responsabilidad de conducción, tenemos la obligación de empoderarlos a ellos, ¿no? Ese es un poco el pensamiento que hay detrás de esto. Agustina, los estamos escuchando. Bueno, Grabois, en primer lugar agradecerle muchísimo por estos minutos, esta iniciativa realmente increíble, y recién mencionábamos los números de los aumentos, 20% en las prepagas, el 40% también en los colegios privados. Va a estar muy complicado el sector público si el Estado no recoge el guante y empieza a asistir un poco, ¿no? Da la sensación que lo que piden los gobernadores, los intendentes, es casi una emergencia, teniendo a unas semanas nada más el inicio del ciclo lectivo, y a muchísimas personas que están dejando las prepagas también para pasar al sistema público, un sistema público que muchas veces no tiene ni siquiera una gasa. Eso es cierto, por eso también es lo que estamos tratando de visibilizar acá, que el material humano está, lo que faltan son los insumos. Y lo mismo sucede en las escuelas, lo que falta es que el Estado haga la parte que le toca. Y lo que vos decís es cierto, hay dos elementos que le dan de alguna manera seguridad o identidad a un sector de la clase media, que son la medicina prepaga y la escuela privada. Bueno, han reventado a ese sector de la clase media. Los aumentos de escuela privada llegan al 80%. Sí. Algunas prepagas han duplicado la cuota. No, el 20% sería poco. Entonces, el 20% es el de esta semana. Si uno tiene la mentalidad privatista de Macri, ¿te acordás cuando Macri decía se caían a la escuela pública, se caían al hospital público? Bueno, efectivamente lo que está sucediendo es que en vez de... está estatizando. Claro, ¿no? Como sí. si fuera una especie de esos comunistas. En lugar de privatizar, está estatizando, busca que la gente dependa del Estado. ¿Es así? Claro, el problema es que la plata, para poder sostener esa mayor demanda, que son las gasas precisamente, no están, que son las horas extras, porque ni las maestras ni las médicas pueden trabajar más de lo que ya trabajan sin entrar a un problema de salud mental y de salud física ellos mismos. Trabajan muchísimo y después nos quejamos si toman licencia, ¿no? O si no hay suficiente personal para atender en los hospitales, porque no cuidamos a nuestra gente. Y a veces los que estamos mirándolo de afuera, me incluyo, nos quejamos porque no sabemos lo que se sufre estar en una trinchera como la guardia de un hospital público o el aula donde hay 35 pibes con todas las necesidades. Bueno, ahora en ese aula en vez de haber 35 va a haber 40, y en esa guardia en vez de haber 50 personas va a haber 80. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que visibilizar, sobre todo mostrando a los protagonistas de esas batallas, que en este caso son las personas que trabajan en el sistema de salud. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Conocimos el dato del estimado de pobreza que da la UCA de alrededor del 58% para el mes de enero, una indigencia que roza el 15%. Sos un dirigente que tiene los pies en los barrios en un momento en donde los comedores populares están siendo vaciados literalmente. ¿Hasta cuándo se tolera esta situación en los sectores más postergados de nuestro país, y cuál es la situación en los barrios populares de la Argentina? Y te agrego un tema más que lo hablaba con Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, de la central docente de todo el país, que es que no mandaron los fondos para los comedores escolares. Es decir, claro, que lo que están dañando
en los comedores sociales con el argumento de los movimientos y la mar en coche, lo mismo están haciendo en todas las provincias, no solamente las provincias de Unión por la Patria. Prácticamente en esto hay que reconocerles que no discriminan, han sacado el fondo de comedores escolares en todas las provincias y están haciéndole daño a por lo menos 5 millones de niños y niñas que no van a tener sus alimentos ni en los comedores populares ni en los comedores escolares. Eso es lo más grave, porque el que no puede comer no puede aprender, el que no puede comer va a estar con un problema de salud y eso también va a sobrecargar el sistema público y va a llevar a un colapso. Y vos me preguntabas hasta cuándo se tolera. Ya era intolerable hace 4 o 5 años. El problema es que eso genera un fenómeno muy terrible que es el de la implosión. La gente explota para adentro. Adentro de la casa, dentro del barrio, dentro de la familia, se enferma, tiene problemas de salud mental, de alcoholismo, de adicciones. Y nosotros tenemos que sacar eso para afuera. Porque la forma de que no explote para adentro es que explote para afuera en el buen sentido de la palabra. No en el sentido de la violencia, en el sentido de la resistencia no violenta, masiva y en la calle y comunitaria. Porque cuando son implosiones, las implosiones son individuales, a lo sumo familiares, no son comunitarias, no son de todos. Entonces cada uno se destruye en su familia, se generan situaciones de violencia familiar, de peleas en el barrio entre vecinos, de pobres contra pobres, aumenta la cantidad de pibes que encuentran en el narcomenudeo una alternativa laboral. Y nosotros tenemos que agarrar todo ese sufrimiento, sacarlo para afuera, de esta forma que estamos haciendo, con mecanismos de resistencia no violenta, y tratar de torcerle el brazo. Si el Papa no le pudo cambiar el corazón, nosotros tenemos que torcerle el brazo a los ideólogos de una política de profundización de una miseria que ya venía de antes, y al mismo tiempo construir una salida, una alternativa política para que haya una Argentina con tierra, techo, trabajo, salud y educación para cada uno de los que viven acá, porque la plata alcanza. Es mentira que no alcanza. La plata sobra. Lo que pasa es que no sobra cuando se usan para los negocios de algunos. Vos fíjate cómo recortan todas las partidas, menos las que van a las empresas de Caputo y de Macri en Tierra del Fuego, que tienen el régimen de promoción industrial. Claro. Ahí tenés 2,5 puntos del PBI. Y esa es toda, como dicen ellos, es la tuya que se la llevan 4 o 5 de la casta. Ahí no tocaron un mango, pero le sacan las gasas, le sacan los alimentos, le sacan las tizas a los maestros, a los pibes y a los médicos y enfermeros, ¿no? Grabois, muchísimas gracias por esto y buenísima la iniciativa del día de hoy de los médicos allí en el Congreso, que van a estar hasta ahora, ¿no? 6:30 de la tarde, ¿puede ser? Sí, 1 hora más. 1 hora más. Y a partir de hoy comienza esta nueva temporada de la campaña de las brigadas sanitarias que se hacen en todo el país, que busquen en internet Irma Carrica, que es nuestra agrupación sanitaria, y ahí van a tener, es en honor a una enfermera detenida desaparecida durante la dictadura, y ahí van a tener cómo participar como voluntarios si alguno de los que nos está viendo tiene un oficio vinculado a la salud. Muchísimas gracias, Grabois. Y ya saben, ustedes que están del otro lado, por supuesto, se pueden acercar al Congreso 1 hora más para recibir atención de salud de cualquier tipo, salud mental, otorrinolaringólogo, tienen también médicos clínicos, lo que sea, se pueden acercar al lugar para ser atendidos. Gracias también a nuestro compañero Alejandro.